El informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Bienvenidos. Así se ven las principales calles de la capital de Venezuela a esta hora. Están completamente copadas de manifestantes. Son miles los ciudadanos que exigen el cese de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Lo hacen en estas movilizaciones que fueron convocadas por la oposición. Además, los ciudadanos piden un gobierno de transición y que se llegue a elecciones libres. La Guardia Nacional ha intentado dispersar con gases lacrimógenos a manifestantes opositores en Caracas. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra periodista Daniela Zambrano, quien ha estado desde el comienzo de la jornada de manifestaciones. Daniela, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Ha sido multitudinaria esta movilización convocada por la Asamblea Nacional de Venezuela para exigir el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro en la silla presidencial. El ambiente hasta ahora, lo ven ustedes en la cámara de mi compañero Wildeyon Azuaje, son miles los ciudadanos que han salido a las calles para exigirle a Nicolás Maduro se vaya de la silla presidencial. Nosotros consultamos con ellos las razones por las cuales habían salido y también si tenían miedo de volver a las calles luego de la represión que se ha registrado en los últimos días contra protestas, sobre todo en los sectores populares de Caracas. Esto nos dijeron. Queremos una Venezuela libre, que nuestros hijos y nuestros nietos regresen a Venezuela. Queremos ya salir de todo esto, estamos demasiado estresados y queremos que ya este gobierno caiga. Miedo me da quedarme en la casa, sinceramente. Más miedo me da a mí tener una Venezuela secuestrada para todo el resto de mi vida. Yo viví la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Y quiero ver la caída de esta dictadura también. Mis hijos todos están fuera del país y yo sigo luchando por Venezuela porque yo quiero que mis hijos disfruten de la Venezuela que yo disfruté. En otros puntos de Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana dispersó a manifestantes, por ejemplo en el sector El Paraíso, que se disponían a salir de ahí para unirse a esta movilización. Fueron reprimidos con gas lacrimógeno. Veamos el video. ¡Únanse con nosotros! ¡Ustedes saben cómo está el país! ¡Quieren crisis con nosotros! ¡Ustedes saben los fondos que tienen! ¡Ustedes saben los fondos que tienen! ¡Únanse con nosotros! No estamos haciendo nada. Usted no tiene madre que me diga. Están detonando las primeras bombas lacrimógenas. Hacen las primeras detonaciones de perdigones y bombas lacrimógenas. Ya se acaban de llevar un detenido en la plaza Madariaga, aquí en El Paraíso. Dirigentes políticos aseguraron que esta es una clara demostración del descontento que hay con el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que también el chavismo se moviliza en el oeste y centro de Caracas y esa movilización va a ser recibida por el propio Nicolás Maduro desde la Plaza Oliari. En la información desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24. Gracias, Daniela, por el reporte. Y seguimos en Venezuela. La líder opositora María Corina Machado participa a esta hora en esas concentraciones contra Nicolás Maduro. Desde allí ha llamado a los venezolanos a asistir masivamente a estas protestas. Ella asegura que ha llegado la hora de poner fin a la tiranía. Hoy queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo lo que está ocurriendo en esta hora. Es la energía desbordante, las calles de Venezuela, todas las ciudades y pueblos, la gente ha salido a encontrarse. He recorrido Caracas toda la mañana, es impresionante como la gente sale en familia, lleva a sus hijos, a los nietos, a los abuelos, a los enfermos. Venezuela se encuentra toda en esta hora porque estamos aquí siendo protagonistas de este día histórico, porque vinimos aquí con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Hoy cada venezolano asume su responsabilidad frente a la historia. De eso se trata, de esta enorme oportunidad que hemos estado construyendo y luchando durante tantos años, Venezuela. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que no estamos solos y sabemos además lo que nos espera.
Y el oficialismo, como ha sido usual, pues responde a las manifestaciones opositoras con una contramarcha. El régimen de Venezuela busca exhibir al pueblo que lo apoya a pesar de haber perdido respaldo, incluso entre sectores populares tradicionalmente chavistas. Para ello, los ha invitado a marchar contra los supuestos ataques intervencionistas que adelantan, según la versión madurista, gobiernos como el de Estados Unidos y el de Colombia. Porque nosotros y nosotras defendemos el proyecto latinoamericano, es lo que nos convoca el proyecto de Bolívar. Por eso no habrá tuit, ni frase, ni odio que pueda contra nosotros. Aquí está tu milicia en rodilla en tierra, presidente, y te pedimos que te vamos a ayudar, señor presidente, que controle los precios, señor presidente, en los teques, ya no aguantamos más estos precios, mi presidente, que mandes una comisión a los teques para que controle esos precios, señor, porque verdadita ya no somos milicianos y queremos defender a esta patria, a Trump, que no se le ocurra poner una bota aquí en nuestra tierra, señor presidente. Son dos puntos en los que el oficialismo se concentra, en el oeste y en el suroeste de la capital venezolana. Hasta uno de los puntos ha llegado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, muy cuestionado foro oficialista. Respondió allí al gobierno de Estados Unidos, que ha cuestionado la legitimidad de Nicolás Maduro y ha apoyado las manifestaciones convocadas por la oposición. Según Diosdado Cabello, Maduro tiene más legitimidad que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio. ¿Qué va a pasar? Que mañana va a ser 24 y Marco Rubio va a tener que calarse a Nicolás Maduro de presidente de Venezuela y Mike Pence va a tener que calarse a Nicolás de presidente de Venezuela. Va a tener que aceptarlo porque Nicolás tiene mucha más legitimidad que ellos. Fue electo por la mayoría de los venezolanos en elecciones libres, transparentes, vigiladas por el mundo entero. Que la oposición no haya querido participar, eso es problema de ellos. No participó solo porque no se pusieron de acuerdo para elegir su candidato, no porque haya habido condiciones favorables. El CNE. Y por segunda noche consecutiva, cientos de venezolanos se han manifestado en contra de Nicolás Maduro, golpeando cacerolas desde el interior de sus casas, también saliendo a las calles, especialmente en barrios populares de Caracas, en diferentes estados del país también. La estatua del fallecido presidente Hugo Chávez está ubicada en San Félix, una ciudad en el suroriente del país, en el estado Bolívar. Fue quemada por manifestantes que se oponen al nuevo mandato de Nicolás Maduro, para el que juró el 10 de enero. La Guardia y la Policía Nacional Bolivariana los reprimieron usando gases lacrimógenos y balas de goma. Es la imagen que da cuenta del repudio del pueblo venezolano al régimen de Nicolás Maduro. Un grupo de manifestantes prendió fuego a la estatua del fallecido Hugo Chávez. La figura estaba ubicada en la ciudad de San Félix, estado Bolívar, suroriente del territorio. Así quedó el lugar en donde antes reposaba la efigie del exmandatario y líder de la llamada Revolución Bolivariana. Decenas de videos fueron publicados en las redes sociales. Por segunda noche consecutiva, centenares de personas salieron a las calles en diferentes ciudades del país. Exigiendo la salida de Nicolás Maduro, pacífica, democrática y constitucional. Los ciudadanos dispusieron barricadas en las principales vías. Manifestantes denunciaron en redes una fuerte represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Las fuerzas de seguridad utilizaron bombas lacrimógenas y perdigones para atacar a quienes se movilizaron. En las últimas 48 horas, los enfrentamientos han terminado con decenas de personas detenidas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha rechazado la actuación de las fuerzas de seguridad en Venezuela en contra de los manifestantes opositores. Condenamos la represión del usurpador Nicolás Maduro, que ahora está pasando en las calles de Caracas contra el pueblo de Venezuela, que hoy reclama por su libertad y contra la tiranía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exigido al régimen de Maduro permitir la protesta ciudadana. El organismo, teniendo en cuenta lo ocurrido en manifestaciones anteriores, recordó que el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión son pilares fundamentales en sociedades democráticas. En un comunicado, la CIDH afirmó que la protesta es una herramienta para que las personas puedan expresar sus demandas frente a la grave crisis política y social que afronta el país. En el documento, la Comisión reitera que el Estado debe abstenerse
abstenerse de cualquier acción que restrinja el ejercicio de la libertad de expresión, la represión de la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, así como el bloqueo o suspensión de sitios web, plataformas y aplicaciones de Internet que puede conllevar a graves violaciones al derecho a la vida e integridad personal. Y un grupo de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha enviado un nuevo comunicado, un nuevo mensaje al régimen de Maduro. El general de división del Ejército de Venezuela, Jesús Alberto Milano Mendoza, en compañía de subalternos, afirman que no pueden seguir siendo indiferentes ante la situación del país. Basándonos en sus artículos 333, 350, le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, a su Fuerza Armada, indiferentemente de la posición política o ideológica, para los que la patria es compromiso y devoción, a tomar pacíficamente las calles del país, pero con el fuego sagrado en sus corazones, para comenzar a construir una sociedad donde podamos entendernos, abrazarnos, tolerarnos como los hermanos que somos. No queremos un gobierno ni una transición militar. Queremos que sea el pueblo, de la mano de nuestro presidente Juan Guaidó, comandante en jefe de la Fuerza Armada, en perfecta democracia, cuando las condiciones estén dadas, el que decida quién deberá conducir por el mejor camino los destinos de la patria para un futuro mejor. Comandantes a todos los niveles, funcionarios policiales, ya muchos tienen sus instrucciones. Tomen el mando de sus unidades y pronúnciense en favor de ese pueblo que clama por ustedes en las calles. Si no lo hacen, lo harán sus subalternos. ¡Que viva el pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada! ¡Que viva! Honor y gloria a nuestros hermanos caídos, a nuestros compañeros de lucha presos y a los perseguidos, quienes en las próximas horas tendrán junto a nosotros, junto al pueblo venezolano, el bien más sagrado del ser humano, su libertad. Adelante, patriotas. Echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Que Dios nos proteja y nos bendiga. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, el oficialista Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acaba de exhortar al Ministerio Público para que ubique a los responsables de la designación del representante especial de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre. Dice que la Asamblea Nacional de mayoría opositora viola la Constitución al haber designado ayer en una sesión ordinaria en el Parlamento a un jefe de una misión diplomática. Donald Trump reconocería a Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela. Así al menos lo aseguró el exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Fernando Kutz. En conversación con la emisora La FM, en nuestra cadena aliada RCN Radio en Colombia, el exfuncionario señaló que Estados Unidos apoya a la oposición en Venezuela y va a abogar por la defensa de la Constitución. Bien, creo que el gobierno de los Estados Unidos está muy cerca de reconocer Guaidó. Creo que hoy tal vez es el día que andamos para frente con esto. Y creo que dependiendo de qué acontecer en Venezuela hoy, va a ser un día muy histórico en el país y que el pueblo de los Estados Unidos está 100% junto del pueblo de Venezuela. Y hoy creo que va a ser el día. Hoy va a ser el día en que Estados Unidos va a reconocer a Juan Guaidó como líder natural, político de Venezuela. Creo que sí, porque la constitución de Venezuela está clara y Maduro no es más un líder legítimo, no fue legítimamente, democráticamente eleccionado. Entonces ahora es el tiempo de nosotros reconocer lo que es la verdad. Hemos visto las imágenes de las movilizaciones en Venezuela en este 23 de enero, pero en otras ciudades del mundo también se han dado estas movilizaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. El exilio venezolano en Miami, Tampa y Orlando se une al llamado de la oposición para pedir un gobierno de transición. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar a nuestra periodista Paola Serna. Se encuentra en la alcaldía de la ciudad de Miami, donde hasta ahora se lleva líderes de la oposición. Están participando de un cabildo abierto. Luego vamos a dar paso a la capital estadounidense. Paola, una buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, estamos aquí a las afueras de la alcaldía de Miami. Dentro se está realizando este cabildo abierto. Se ha hecho la presentación de la mesa directiva de este cabildo. Se han visto exalcaldes de diversas ciudades de Venezuela participando, también líderes de diversas organizaciones de venezolanos en el exilio han hecho parte de esta convocatoria. La primera que se hace aquí en la ciudad de Miami era una convocatoria abierta a la asistencia de todas las personas, y básicamente lo que se ha hecho hasta este momento es la presentación de lo que se espera que ocurra en Venezuela a partir de ahora, este gobierno de transición, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente temporal y también, lógicamente, el llamado a que se realicen elecciones libres y democráticas lo antes posible. Hablamos aquí con Carlos Vecchio, él es el representante de Voluntad Popular en el exilio, y le hizo un llamado a las fuerzas militares en Venezuela para que logren realizar esa transición pacífica en el país, y también al pueblo venezolano sobre la relevancia de salir a las calles el día de hoy. Esas fueron las palabras de Vecchio a nuestros micrófonos. El mensaje para Venezuela que hay un espíritu similar al de hace 61 años atrás. Hoy hay una presión popular, hoy hay una presión institucional de parte de nuestra asamblea, donde reclamamos el derecho legítimo a tener un presidente encargado en la cabeza de Juan Guaidó por toda su asamblea, y una comunidad internacional que como nunca ha respaldado ese proceso de cambio. ¿Qué le pedimos a nuestra Fuerza Armada? Que respalden una transición pacífica en Venezuela, que evitemos derramamientos de sangre, sino que podamos establecer un gobierno de transición para convocar elecciones libres y transparentes. Creo que hay un espíritu de cambio indetenible. Por más que quieran extender la agonía, no van a poder detener el cambio, y creo que cuando el mal ha durado mucho, quiere decir que el bien está muy cerca. Yo lo siento así, 61 años después, nuevamente rescato el espíritu unitario del pueblo de Venezuela y rescato el grito de libertad de hace 61 años. Apoyamos rotundamente a todos los venezolanos que están en las trincheras luchando por una Venezuela libre, por una Venezuela democrática. Estamos de acuerdo que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. El alcalde ha estado en constante comunicación con el senador Marco Rubio, igualmente con Carlos Trujillo, embajador de la OAS, y aquí estamos para ese apoyo, no solamente en el extranjero, aquí en el sur de la Florida, sino también en todas partes donde se estén manifestando los venezolanos. Durante este cabildo se le hizo un especial reconocimiento a los senadores Marco Rubio y Rick Scott, también a los congresistas Mario Díaz-Balart y a la excongresista Eliana Ros-Lehtinen por el apoyo que desde siempre han brindado al pueblo venezolano en esta lucha por alcanzar la democracia. El día de hoy a las 5 de la tarde se espera una gran manifestación frente a la alcaldía de la ciudad de Dorales. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. A partir de las 5 estaremos de nuevo en contacto. Vamos a ir ahora a Washington, donde senadores republicanos como Marco Rubio y Rick Scott han reaccionado a las manifestaciones en Venezuela. Llaman al gobierno y al régimen de Nicolás Maduro a no iniciar una batalla que no podrán ganar, según dicen. Entre tanto, manifestantes se reúnen también hasta ahora en la estatua del libertador Simón Bolívar, ubicada a solo pasos de la Organización de Estados Americanos. Nuestra periodista Emiliana Molina, desde el lugar de la noticia con el reporte. Adelante, Emiliana. Asamblea Nacional. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Bueno, los ojos de Washington están puestos en Venezuela el día de hoy, y esto mientras funcionarios continúan presionando al presidente estadounidense Donald Trump para que tilde a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente legítimo de Venezuela. Entre estas también está el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que le pide al gobierno venezolano continuar respetando los derechos de los manifestantes en las calles. La respuesta del régimen está siendo dirigida por la Agencia de Inteligencia de Cuba. Esperen que realicen un esfuerzo masivo de desinformación, corten la internet, usen a agitadores para provocar violencia y finalmente acusen a los miembros de la Asamblea Nacional de traición y terrorismo. Como estadounidenses comprendemos la importancia de la libertad en nuestra vida diaria, y es nuestro deber apoyar a quienes son oprimidos por dictadores y a quienes se les niegan los derechos humanos básicos. Estoy con Venezuela y continuaré luchando hasta que la democracia sea restaurada. Y como mencionaban en el estudio, nos encontramos enfrente a la estatua de Simón Bolívar, aquí en Washington, D.C., a solo pasos de la Organización de Estados Americanos, y me acompaña Rafael Castillo, activista venezolano
que nos cuenta, Rafael, ¿qué están esperando de la comunidad internacional y cómo pueden brindarles apoyos a los venezolanos? Bueno, la comunidad internacional ha sido fundamental para este proceso y han venido reconociendo al presidente transicional de Venezuela, Juan Guaidó. Y eso es lo que pedimos, que sigamos apoyando a esa Asamblea Nacional que fue elegida por 14 millones de venezolanos en el 2015 y bueno, y que la Constitución nos da los mecanismos fundamentales para llevar esa transición, y hoy a nivel mundial estamos pidiendo eso, llevar esa transición y que Juan Guaidó sea nombrado presidente de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael, y por este lado me acompaña Anabela Berti, una estudiante aquí en Washington DC que se vino precisamente por la situación que se vive en Venezuela el día de hoy. Anabela, cuéntame cómo te sientes al ver esta respuesta por parte de los venezolanos en el exterior. Yo creo que todos estamos aquí esperando lo mismo, que Juan Guaidó se promulgue presidente de la República de Venezuela, y por eso estamos aquí como una comunidad esperando ese momento en que finalmente veamos un cambio en Venezuela. Muchísimas gracias, Anabela. Bueno, esta es toda la información que tenemos el día de hoy en directo desde Washington. Yo soy Emiliana Molina y los dejamos con estas imágenes de los manifestantes venezolanos desde la capital de Estados Unidos en directo. Una imagen que se repite en todo el mundo, no solo en Venezuela, en el exterior los venezolanos también se manifiestan. Abajo, cadenas, gritaba el Señor. Esta escena se vio en varias ciudades de Italia y Australia. Cientos de ciudadanos atendieron el llamado a movilizarse contra la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Con banderas y carteles se reunieron en plazas principales bajo la consigna "No más dictadura". En medio de cánticos y oraciones reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como la única autoridad legítima. Vamos en directo a Caracas. Habla el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y lo escuchamos. Santo. Venezuela nació en un cabildo. La independencia, el futuro, y hoy en cabildos renace la esperanza de punta a punta, de costa a costa, de toda Venezuela. Hoy no solamente Caracas está en la calle. Desde Carúpano, Guiria, pasando por Anaco, pasando por Puerto La Cruz, llegando a Miranda, yendo al occidente de nuestro bello país, los Llanos de los Andes. Adivinen cuál fue la respuesta de toda Venezuela. Gritar con brío. En cada esquina de Venezuela, en cada lugar, en cada rincón, en más de 53 concentraciones en todo el territorio nacional. Trataron de hablar de una contramarcha, cuando esos ciudadanos también se vinieron para acá a escuchar el mensaje de cambio y alternativa que tiene este país. Y en los 53 puntos de Venezuela y los más de 200 en todo el mundo. Es importante este sitio. No es casual que la convocatoria haya sido a la Plaza Juan Pablo II. ¿Recuerdan ustedes esas palabras de San Juan Pablo II? Debemos hoy decirlas con fuerza en todo el territorio de Venezuela. Venezuela, despierta, reacciona.
Y este es el momento de la democracia. Este 23 de enero recuperamos la nueva independencia en cabildos en todo el territorio nacional. Hemos esperado este momento durante años. Hemos construido marcha a marcha, sacrificio de tantos jóvenes, estudiantes, mártires que hoy están aquí con nosotros. Hoy el espíritu de todos nuestros mártires, y por aquí cayó uno muy querido por todos, Neumar. Ellos están aquí hoy. Y por mucho tiempo nos preguntamos si valdría la pena la lucha, que si valía la pena quedarnos, que si valía la pena insistir. Y lo dijimos el 5. Si desistimos, todo ese esfuerzo habrá sido en vano. Si por el contrario, como estamos haciendo el día de hoy, insistimos, salimos a la calle hasta lograr la libertad, todo el sacrificio de Venezuela habrá valido la pena. Hoy vale y va a valer. Desde los que usurpan los símbolos del poder, piensan, y en su cálculo está, que se desinfle la calle, que nos cansemos. Para los que están hoy usurpando ese poder, les voy a decir con un grito de toda Venezuela: ¿nos vamos a cansar? No, señores, vamos a insistir hasta la democracia, hasta la libertad, hasta que cada venezolano le llegue el pan a la mesa, hasta que regrese el agua y el gas a las casas de Venezuela, hasta que nuestros hijos regresen a nuestro territorio nacional, hasta que logremos en definitiva la prosperidad de Venezuela. Este es un movimiento que es indetenible. Y es indetenible porque la esperanza no solo camina por las calles de Venezuela, no solo renació en cabildos. Ese silencio con el que empezó este nuevo año de lejanía, de tristeza por tantos que se han ido, buscando oportunidades o por la inseguridad, hoy Venezuela irrumpe con fuerza, con grito, con guáramo, y dice libertad, y dice democracia, no más silencio, estruendo en la calle de libertad y paz es lo que se siente en todo el territorio nacional. No hay duda, no hay duda. Y esa esperanza, hermanos y hermanas, es imbatible. Y esto es un movimiento que es indetenible. Y lo es porque esa esperanza se instaló hoy, no solamente aquí, con la certeza de que vamos a cambiar, sino aquí, en nuestro corazón, con la fe de que lo vamos a lograr muy pronto. Hace unos días, y entrando en materia ya, asumiendo competencias del 233, 333 y 350, la legítima y soberana Asamblea Nacional decretó amnistía y garantías para militares y civiles que se pongan del lado de esta Constitución. Y vimos una especie de cabildo por el descontento en la familia militar que hubo hace unos días en Catiza. Y vimos la reacción de un pueblo que quiere el reencuentro y la unidad, hacer viable un país en definitiva, lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y un pueblo determinado a cumplir con sus objetivos. No va a haber descanso ni tregua hasta lograr tales objetivos. Hace unos días decretamos amnistía.
Autorizamos el ingreso de la ayuda necesaria humanitaria para atender a nuestra gente. Que por cierto, no es ese cuento que con eso viene la invasión, eso es puro cuento. Se va a manejar a través de las ONGs, a través de cada uno de los sectores necesitados en Venezuela. Se va a manejar con el respaldo del Parlamento y en funciones que nos da nuestra Constitución. No es ese cuento, es la necesidad de un pueblo. Hoy, dirigentes del PSUV disfrazados de magistrados decretan inconstitucional el perdón. Decretan inconstitucional la ayuda humanitaria. Yo le pregunto a Venezuela, que hoy, de este a oeste, desde el Mar Caribe hasta el macizo guayanés, desde Guiria hasta el Pico Bolívar, yo le pregunto, ¿es posible decretar o decir que es inconstitucional el perdón? Es como decir que es inconstitucional el amor. El amor que sentimos por este pueblo y por lo que estamos aquí hoy, por nuestra familia, por recuperar el abrazo en familia, porque regrese nuestra gente. No podrán detener eso. No podrán detener que hoy nos escuchan en los cuarteles. No podrán detener que hoy la familia militar quiere cambiar. Y lo dijimos con claridad el 5 de enero, con toda la diatriba que había. Nosotros vamos a cumplir con la Constitución y asumir cada competencia que esto nos atribuye. El haber asumido juramento en el Parlamento ya nos obliga con esta Constitución, en la cual posamos nuestro respeto y encuentro. Aquí en la Constitución, en la ley, está basado todo funcionar. Y se ha armado toda una diatriba del ejercicio de las competencias y del poder. Y les digo algo, con mucha responsabilidad, como nos han visto hacerlo en los últimos días. Aquí no se trata de hacer nada paralelo. Aquí no se trata de hacer nada en otro sitio. El ejercicio del poder y las competencias es aquí. Y no pretendemos hacer elementos solamente para decirlo. Y lo han visto con responsabilidad. Hoy les pregunto, ¿tenemos el respaldo de la gente en la calle? Factor fundamental y que debe continuar movilizado. Que en los próximos días vamos a ir a cada sector, lo discutía con el diputado vicepresidente y primer vicepresidente. Y atención, porque aquí viene parte de las acciones a tomar. El fin de semana, atención, Venezuela, porque esto tiene que ver con todos, no con una sola persona, y ustedes lo saben. Atención. El fin de semana vamos a imprimir la ley de garantías, la ley de admisión. Escuchamos las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Se dirige a los ciudadanos que en marcha han llegado hasta este lugar, la Plaza San Juan Pablo II, en el este de Caracas, en el municipio Chacao. Ha dicho que tienen varios anuncios para este discurso, entre ellos lo que van a comenzar a hacer desde este fin de semana, acercarse a las comunidades, ir a estos cabildos que ya se han hecho de forma continua en distintos estados del país, en distintas ciudades, con el respaldo de los ciudadanos. Ha hablado el presidente de la Asamblea Nacional de llevar su objetivo con base en la Constitución. 3 artículos, 233, 350 de la Constitución, que le da las competencias para asumir funciones ejecutivas. El presidente de la Asamblea Nacional participa de esta movilización. Están a su lado los 2 vicepresidentes del Parlamento que le acompañan en esta movilización y que también han tomado palabra. Ya sigue el discurso de Juan Guaidó, lo escuchamos. Y eso lo da el darle la cara siempre a nuestra gente. Otro factor adicional, la unión, la unidad de todos los partidos. Aquí lo ven, de los sectores sociales, del chavismo disidente. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Esa ha sido la gran diferencia real de este inicio y esta construcción. La fortaleza y la unión de todos los factores. Y lo decíamos, aquí no se trata de torcerle el brazo a nadie.
Aquí vamos a estrechar manos, porque ese pueblo chavista que está doblemente decepcionado, porque creyeron en un momento en un sector que los decepcionó, que los engañó, que utilizaron la palabra pueblo solamente para utilizarlo y enriquecerse los bolsillos, hoy está en la calle reclamando su derecho y exigiendo porque regrese el agua, el pan a la mesa, porque cuando vaya a un hospital regrese. Aquí esta gente que está aquí tiene un plan país. Tiene claramente establecido qué hacer con esos hospitales. ¿Cuántas camas son necesarias? ¿Cuántos médicos deben regresar a su país? Aquí están los médicos y saben la situación que tienen. Ustedes han ido a hospitales. ¿Vieron lo que pasó en el clínico universitario hace unos días? Sabemos qué hacer con las carreteras, con el transporte público, cómo reactivar el aparato petrolero, cómo lograr también, y atención, que nos presten al país, porque sin confianza no hay nada. Y saben que nunca podrán recuperar ese elemento en Miraflores. Aquí en las calles de Venezuela, el mundo entero vio dónde está la confianza depositada, en qué institución, con qué autoridad legítima. Así que hay un plan. Y asumiendo competencias, el día de ayer pasó un elemento histórico. El usurpador pretendió separarnos del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema de la Organización de Estados Americanos. ¿Ustedes creen que la Asamblea y este único poder legítimo iba a permitir eso? Ayer acordamos, y hoy hay que firmar una carta y enviarle al Magro, por cierto, el mantener a Venezuela en el sistema interamericano. Mientras estamos aquí reunidos, para que sepan, y esto hay que celebrarlo con fuerza, porque es la labor de cada venezolano que ha insistido y ha luchado. Gustavo Tarre, representante especial ante la OEA, está llegando a la OEA para ser reconocido por todo el sistema. Mientras desconocen al tirano. Porque no vamos a dar solo a nuestra gente. Porque mientras Maduro no protege a nadie, ni de la persecución, ni de la inseguridad, lo que protege es lo que vamos a rescatar. Es esta Constitución. Seguir apegado al sistema interamericano es el objetivo que ha tenido la Asamblea Nacional al designar a Gustavo Tarre Briceño como representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Así transcurre este discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Mucha atención ante la multitudinaria concentración en el este de Caracas, la capital de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha jurado asumir las competencias del Ejecutivo y se ha comprometido con las personas que lo respaldan. Esto dijo. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios lo premie, sino que os condenen. Ahora,
juramento que ha hecho frente a esta multitudinaria concentración en Caracas el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumiendo como presidente provisional de Venezuela, con el objetivo de lograr un gobierno de transición y llamar a elecciones libres. Vamos a volver con la señal en directo al este de Caracas, municipio de Chacao. Como presidente interino de Venezuela y está asumiendo las competencias del Ejecutivo Nacional basado en el artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional. Asegura que esto puede traer consecuencias. Mientras tanto, nosotros habíamos informado que ya el Tribunal Supremo de Justicia había emitido una sentencia en contra de la directiva del Parlamento venezolano, todo esto por el nombramiento de Gustavo Tarre Briceño como delegado ante la Organización de Estados Americanos. Ha calificado esta designación como una actividad ilegal de la directiva y ya ha ordenado a la Fiscalía General de la República actuar en contra de la directiva de la Asamblea Nacional desde el punto de vista judicial. Esto puede ser ya masificado en relación a esta declaración, a este juramento que ya ha asumido. Esto pudiera ser ya una interpretación de que pudieran venir medidas judiciales en contra de la directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó. Nosotros estamos a la espera también de lo que van a ser estas primeras declaraciones. Vamos a tratar de conversar con Juan Guaidó. Bueno, ahí está lo que está sucediendo a esta hora en la capital, en Caracas. Juan Guaidó cantando el himno junto a muchas personas que se han congregado desde tempranas horas. A partir de las 9 de la mañana aproximadamente marcharon hasta este lugar con banderas venezolanas. Ya son cientos, se contabilizan miles que se han dado cita para recorrer las calles de la capital y pedir el régimen de Nicolás Maduro. Saludamos a esta hora a nuestro periodista de NTN 24, Luis Pérez, con el reporte. Adelante, Luis. A todos los que nos están viendo en NTN 24, las siguientes imágenes que les mostraremos, estamos montados encima de un edificio en la azotea para enseñarles la avenida Francisco de Miranda en el municipio Chacao, cómo está repleta de manifestantes. Venimos recorriendo desde Chacaíto, Chacao, Altamira y está repleta de manifestantes quienes están apoyando la convocatoria de la oposición para este día 23 de enero, quienes fueron la Asamblea Nacional de Venezuela para movilizarse en distintos puntos de Caracas. Desde tempranas horas de la mañana al oeste de Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana sí logró reprimir con gases lacrimógenos y perdigones. Aún a esta hora pasada, la 1 de la tarde, los manifestantes continúan tomando la avenida Francisco de Miranda, atendiendo el llamado de la oposición. Sin embargo, no hay alteraciones del orden público en dicho municipio. Seguiremos recorriendo para mostrarles todo lo que está sucediendo este 23 de enero. Quien les está hablando para NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis, por el reporte. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el informativo NTN 24. Tenemos información, una información importante desde Washington a propósito de esta jornada de 23 de enero en Venezuela. Quédense con nosotros, volvemos en apenas instantes. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Último minuto. NTN 24. El presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se ha juramentado hace minutos como presidente encargado del país durante esta masiva manifestación en Caracas. En Washington ya hay reacciones a esta noticia. Vamos a enlazarnos en la capital de los Estados Unidos con Emiliana Molina, nuestra periodista en la Unión Americana. Emiliana, adelante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Así es. Bueno, estamos en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, donde los ojos de todos los funcionarios en esta zona están puestos actualmente en Venezuela. Como les estaba mencionando anteriormente, el senador Marco Rubio por Florida, también Rick Scott, han presionado bastante en los últimos días al presidente estadounidense Donald Trump para que tilde a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente legítimo de Venezuela. Y como acabamos de ver, él mismo está posesionándose como el presidente legítimo de Venezuela. Acá me encuentro con algunos manifestantes y me vas a contar cómo te sientes al escuchar esta noticia, por qué estás aquí en las calles de Washington manifestándote. Es el momento de que Venezuela salga adelante, que salgamos de esta tortura en la que nos han sometido estos dictadores, estos malandros del gobierno, y estamos aquí para apoyar a nuestros venezolanos, a nuestros hermanos, familiares que están allá en la calle, dando el todo por el todo. Es de día, es de noche, no es solo hoy, han sido ya 2 días de protestas, y este es el marco definitivo en el que tenemos otro presidente. Venezuela tiene otro presidente y ese es Juan Guaidó, y lo reconocemos, lo apoyamos y estamos aquí para luchar por nuestro país. Muchísimas gracias. Y por acá también querían comentar algo al respecto. ¿Por qué estás acá manifestando? Para apoyar a Juan Guaidó, nuestro presidente. ¿Y cómo te sientes de ver que todas estas personas en diferentes países, diferentes ciudades están saliendo a apoyar? Muy emocionada, muy contenta, porque todos lo apoyemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y en solo minutos estaremos pasando al aire por NTN 24 una entrevista que acabamos de hacer con Gustavo Tarre, el embajador especial de la OEA por parte de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, que nos comenta que la sesión extraordinaria que se llevará a cabo aquí el día de mañana en la Organización de Estados Americanos será la última, donde estará sentado el embajador venezolano Moncada. Esa es toda la información que tenemos en directo. Por supuesto, más adelante les pasaremos al aire esta entrevista que acaba de lograr NTN 24 confirmando esta información. Emiliana Molina desde Washington, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, muchas gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Vamos aquí a hacer un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con más noticias de interés para ustedes. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Vamos a continuar con noticias desde Venezuela. Juan Guaidó, aquí vemos en pantalla, en la parte de abajo, se ha proclamado hace poco presidente encargado de Venezuela en esta gran manifestación que ha sido convocada para el día de hoy, 23 de enero del 2019, una manifestación contra Nicolás Maduro en Caracas con un discurso bastante entusiasta, esperanzador también que se ha dado en la Plaza Juan Pablo II de Chacaíto, rodeado de una multitud concentrada ahí desde tempranas horas precisamente para manifestarse en contra de lo que ha sido el segundo mandato de Nicolás Maduro. Él se juramentó el pasado 10 de enero. Ha amparado su decisión y su acción el presidente de la Asamblea Nacional en 3 artículos de la Constitución, el 350, 233 y 333. Dice que jura frente a Dios y a los venezolanos a cumplir y llevar adelante las funciones del Ejecutivo. Ya hay reacciones en el extranjero a propósito de este anuncio que ha hecho de asumir la presidencia interina de Venezuela. Vamos a revisar en Twitter. Marco Rubio, senador republicano por el estado de la Florida, ha dicho: Juan Guaidó ha aceptado la presidencia interina y legítima de Venezuela. Espere importante reacción a esta noticia en breve. Ha escrito Marco Rubio, quien en los últimos días ha estado bastante activo respecto al apoyo brindado a la Asamblea Nacional de Venezuela como única institución legítima. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha hablado y ha escrito, mejor dicho, en su cuenta de Twitter: nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. 23 de enero, OEA con Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, también reaccionando a esta información que se ha dado en este mediodía
de Juan Guaidó asumiendo las competencias del Ejecutivo. Estas son las imágenes que nos llegan desde la capital, uno de los puntos de la concentración, la gran concentración en contra de Nicolás Maduro. Ahí veíamos en tarima a Juan Guaidó, que ha jurado a la Constitución para asumir la presidencia del país durante el llamado gobierno de transición, que va a forzar, ha dicho, la salida de Maduro del Palacio de Miraflores. Textualmente ha dicho: hoy voy a dar el paso con ustedes, invocando los artículos de la Constitución, ante Dios. Venezuela, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Estas fueron las palabras de Juan Guaidó ante la multitud en este sector de Caracas. Antes del juramento había dicho el presidente de la Asamblea Nacional que el sector oficialista había convocado a una contramarcha, y él ha dicho que las personas que fueron llamadas a esa movilización del régimen de Venezuela se habían venido hasta acá. Esto es el municipio de Chacao, en el este de Caracas, para escuchar lo que él tenía que decir. Lo había dicho Ruth en un mensaje esperanzador que motiva a los ciudadanos que se han concentrado. Y estas son las imágenes de la marcha oficialista. En 2 puntos de Caracas, en el oeste de la capital, se han concentrado en una tarima, desfilaron varios de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, gritando arengas y alentando a estas personas que han decidido seguir respaldando a Nicolás Maduro. Una concentración con un número reducido de personas frente a lo que han sido los años cuando Hugo Chávez era quien guiaba estas movilizaciones, y hasta ahora, en el 2019, cuando en estos 2 puntos del oeste de Caracas se han concentrado para escuchar lo que han tenido que decir los representantes oficialistas y para apoyar la paz y la democracia. Han dicho el ministro de Comunicación, la vicepresidenta, ha dicho también el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que estas personas están aquí de pie frente a lo que ellos denominan imperio, frente a lo que ha sido el reconocimiento de Estados Unidos a la Asamblea Nacional. Vamos a ir de nuevo con las reacciones en los Estados Unidos, de nuevo al Twitter, de nuevo el pronunciamiento de Marco Rubio y la posición que tiene Washington frente a esta noticia que se ha dado hoy, 23 de enero, día histórico para Venezuela, y es que Juan Guaidó asume como presidente interino del país, asume las funciones del Ejecutivo. En Estados Unidos se habían dado reacciones previas y hasta ahora pues estamos consultando con nuestra periodista en Washington cuál es la posición de la Casa Blanca. Aquí está el tuit de Marco Rubio. El presidente Donald Trump oficialmente reconoce a Juan Guaidó como el presidente constitucional y legítimo de Venezuela. Presidente legítimo, presidente constitucional. Lo confirma Marco Rubio, senador republicano por la Florida. Eso ya ha sido un, digamos que un anuncio, así es, un secreto a voces, si lo podríamos decir, desde horas de la mañana. Ya se escuchaba a algunos ex colaboradores del gobierno estadounidense diciendo que el presidente Donald Trump iba a hacer este anuncio oficial de reconocer a Juan Guaidó, quien ocupaba pues la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, la ocupa todavía, pero hace un momento se ha juramentado como presidente temporal de Venezuela, y lo reconoce como un gobierno legítimo. Esto en medio de las manifestaciones, esta gran concentración opositora contra el gobierno de Nicolás Maduro, estos 2 actos que tú bien has mencionado, uno de parte de la oposición, como es costumbre también, pues la contramarcha de parte del oficialismo, y llega una semana después justamente de que la Asamblea Nacional haya declarado usurpador a Maduro tras juramentarse el pasado 10 de enero como mandatario de la nación por los próximos 6 años. El mandatario habría ganado las elecciones del 20 de mayo, pero la comunidad internacional las calificó como nulas. Gran parte de la oposición también en Venezuela no reconoce este como un gobierno de facto por la falta de transparencia, en donde ni siquiera pudieron participar. Ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional: juro ante este pueblo y ante Dios. Tiene la Constitución en la mano. La lectura política de este pronunciamiento la vamos a tener de inmediato con el analista permanente de NTN 24, el profesor Jairo Libreros. Ya está con nosotros. Jairo, comenzar por allí. Él levanta su mano, tiene la Constitución en la otra y dice: yo voy a asumir las funciones del Ejecutivo. Desde el punto de vista político y jurídico, ¿qué puede suceder a esta juramentación?
Yo creo que la suerte ya está echada en Venezuela desde el punto de vista de lo que acabamos de ver. Él asume como presidente interino por cuenta de una crisis relacionada con la usurpación del poder, pero también tenemos que agregarle algo. Ya hay el primer reconocimiento de un presidente constitucionalmente elegido y reconocido, como es el caso del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Desde el punto de vista político, el hecho ya tiene una incidencia y va a marcar unas pautas de comportamiento jurídicas, porque lo que uno esperaría a renglón seguido es que otros mandatarios, especialmente de América Latina, adelantaran el proceso de reconocimiento a Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela. Jurídicamente hablando, creo que lo que necesitamos es el paso del tiempo y el reconocimiento de otros mandatarios para que se consolide la situación. ¿Cuán importante, Jairo, es este reconocimiento que haría en los próximos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Como lo decimos durante toda la mañana se ha dicho, ya lo decía el republicano Marco Rubio, en pocos minutos estará diciendo Donald Trump que lo reconoce como presidente legal y legítimo de los venezolanos. Tiene un reconocimiento muy importante y es de manera especial porque va a afectar jurídicamente el estatus que en estos momentos ostenta Venezuela ante la comunidad internacional. Si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos meses, particularmente por cuenta de los pronunciamientos y de las acciones adelantadas en el marco de lo que se conoce como el Grupo de Lima, diferentes presidentes en un primer momento desconocieron la legitimidad de Nicolás Maduro como titular encargado de la presidencia de Venezuela. Ahora lo que viene, y de manera particular con el muy seguro reconocimiento de Donald Trump como presidente al actual líder del Parlamento, Juan Guaidó, muy seguramente lo que tenemos en cuenta es que jurídicamente se empieza a reconocer, se le empieza a dar el respaldo necesario, y eso lleva a que muchos otros mandatarios se encarguen de garantizar que esta nueva situación jurídica es la que se mantenga durante los próximos meses o años. La gran pregunta que queda en estos momentos es ¿qué va a hacer Maduro ante esta situación? No solamente ante la autojuramentación como presidente, sino de manera particular al reconocimiento de Estados Unidos y de muchos otros mandatarios que en el transcurso de las próximas horas va a adelantar ese mismo reconocimiento. Muy cerca de ahí, Jairo, de ese lugar donde Juan Guaidó levantó su mano y juró. Lo hizo en el año 2014, Leopoldo López, con un discurso en el que llamaba a lo que en el momento se denominó la salida. Y era el fin el mismo. Él no tuvo el respaldo de toda la oposición, como ahora lo vemos, pero finalmente Leopoldo López fue encarcelado, fue anulado políticamente. Podría pasar lo mismo, hablabas tú ya de lo que podría ser la reacción de Nicolás Maduro. Si fuera esa, de encarcelar ahora no solo a un dirigente político, no solo a un diputado, no es un representante de Voluntad Popular, estamos hablando del presidente encargado de Venezuela. Claro, los acontecimientos pueden tener algunos grados de similitud, pero difieren completamente en materia de contexto y de respaldo internacional. Lo que ocurrió en el pasado, sin duda, fue un acto político interesante que llamaba la atención, que podía tener algún tipo de reconocimiento en comunidades sociales en Venezuela y en el exterior. Pero hoy día estamos a algo completamente diferente, de manera particular porque se ha decretado no solamente por parte de la oposición, que tienen en estos momentos un asiento constitucional en la Asamblea Nacional, el vacío de poder derivado de manera especial de la juramentación de días pasados de Nicolás Maduro, que está de manera espuria, viciada por cuenta de los problemas que se presentaron el año pasado al momento de adelantar las elecciones presidenciales. Aquí ya hay un acto político completamente diferente. ¿Y cómo se subsana ese vacío de poder? Bueno, tenemos que irnos a la Constitución y uno de los apartes es muy claro y preciso, que provisionalmente el presidente de la Asamblea Nacional asume las funciones del presidente de la República, y eso es lo que está ocurriendo. Los actos tienen algunos grados de similitud, pero difieren completamente, porque este tiene más respaldo constitucional y el reconocimiento que en las próximas horas va a hacer el presidente Donald Trump le reviste de mayor majestad. ¿Cuán poder tiene en este caso, Jairo, el pronunciamiento o la actuación que hagan la Fuerza Armada de Venezuela? Se los ha mencionado a ellos, era Juan Guaidó mismo que les mandaba un video antes de estas manifestaciones diciendo que salgan a proteger y que en cierta manera no están llamando a derrocarlo a Maduro, sino a reconocerlo por lo ilegítimo que considera la posición que ha sido las elecciones y la asunción también de Nicolás Maduro al poder. ¿Qué podría pasar en las próximas horas si es que efectivamente la Fuerza Armada toma en consideración este mensaje, desconoce
a Nicolás Maduro como presidente. El momento preciso para saber a dónde están toda la fuerza pública bolivariana frente al poder es en las próximas horas. Sin duda, ellos han respaldado a Nicolás Maduro como dictador en Venezuela, pero también somos conscientes que existen muchas fisuras, que la Fuerza Armada Bolivariana no es homogénea, y desde ese punto de vista yo creo que en estos momentos tienen que afrontar una de las situaciones más críticas. O respaldan, como lo han hecho en el pasado, a un dictador, o respaldan ahora a una persona que tiene, según la Constitución, la vocación y ya se autoproclamó como presidente y que va a gozar del respaldo internacional por otros mandatarios y muy seguramente por organismos multilaterales, lo cual le va a dar una mayor aureola de legitimidad. Desde ese punto de vista, lo que nos va a garantizar que el nuevo presidente interino de Venezuela tenga la capacidad de gestionar políticas públicas, de representar internacionalmente a Venezuela y adelantar todos los correctivos para regresar a la democracia, depende de la postura que adopte las Fuerzas Armadas. Uno de los escenarios, sin lugar a dudas, que esperarán muchos, especialmente quienes respaldan a la dictadura, es que la Fuerza Armada Bolivariana no reconozca a Guaidó como el nuevo mandatario, sino que mantenga el poder con Nicolás Maduro, pero creo que es muy difícil porque la situación en estos momentos no solamente es inédita, sino que el respaldo internacional pueden garantizar que esta transición política de la dictadura hacia la democracia se consolide. Depende mucho la vida y la integridad del nuevo presidente de la decisión que adopte en las próximas horas la Fuerza Pública Bolivariana. Si hablamos de la Fuerza Armada como un todo, sí, necesita este momento histórico en Venezuela el respaldo de la cúpula militar, o sería suficiente con que se manifieste ese descontento y el desconocimiento en los mandos medios, recordando y trayendo a colación que hoy, 23 de enero, es un día en el que se recuerda precisamente eso, cuando un grupo de la fuerza militar venezolana dijo no más a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se llamó a una junta patriótica, tenía solo un militar que era el ministro de la Defensa, pero en general era la tropa la que decía no más. En estos momentos vamos a conocer la vocación histórica de la Fuerza Armada Bolivariana. Sabemos que existen fisuras, pero difícilmente podemos creer que una sublevación de un sector minoritario de la Fuerza Armada vaya a tener la capacidad para darle mayor legitimidad al presidente interino en estos momentos. Lo que esperaríamos es una posición mucho más seria de respaldo a la democracia, de respaldo a la Constitución, lo cual implica respaldar al nuevo presidente interino. Ese es el gran pronunciamiento. Vamos a saber si tienen la vocación histórica de la actual cúpula de la Fuerza Armada Bolivariana para reconocer la transición, para aceptar que es necesario un cambio y que deben salir en estos momentos de una dictadura que lleva muchos años en Miraflores y que ha destruido por completo el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, la economía en Venezuela y los tiene sumidos en una crisis humanitaria difícilmente identificable durante las últimas décadas en América Latina. La vocación histórica de la Fuerza Armada Bolivariana se ha destacado durante muchos años por el respeto a los derechos humanos y a los principios liberales de la democracia. Esta es quizás la última oportunidad que tiene esa cúpula de refrendar y honrar esa tradición y garantizar que el nuevo presidente interino se pueda quedar en Miraflores. El anuncio de Juan Guaidó, tú ibas a acotar algo que está saliendo de la Casa Blanca. Porque también lo decíamos del Twitter de Marco Rubio, senador por la Florida, pero lo tiene la cuenta de Twitter de la Casa Blanca. Dice, el presidente Donald Trump oficialmente reconoce al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. No ya en voz o en un senador, sino en el Twitter oficial de la Casa Blanca. Pues esto confirma no solamente lo que en las horas previas se hablaba sobre la necesidad de un reconocimiento de un mandatario de Estado para darle mayor legitimidad a la situación de la autoproclamación como presidente interino. Yo creo que esto ya es un paso muy importante que va a ser analizado no solamente por la cúpula de las fuerzas militares, sino por diferentes sectores que todavía respaldan la dictadura de Maduro. Ahora, hay que tener en cuenta que en estos momentos se queda casi sin oxígeno
oxígeno Maduro para poder mantenerse en el poder. Difícilmente puede ocurrir un acto político que le permita mantenerse. ¿Dependemos todavía de la Fuerza Armada Bolivariana? Sin duda, pero yo creo que eso es más un tema de procedimiento que cualquier otra cosa. Esperaríamos nosotros que en las próximas horas otros mandatarios, especialmente de América Latina, tengan, algunos dirán la gallardía, otros dirán el principio de oportunidad para reconocer el presidente interino, pero creo que el papel que va a jugar la Fuerza Armada Bolivariana para evitar que esto se convierta en un desastre, como ha ocurrido en otras épocas en América Latina, en las sucesiones entre dictaduras y democracia, ocurra nuevamente en Venezuela. Ahora, el anuncio de Juan Guaidó ha aumentado sin duda alguna o va a aumentar las tensiones existentes de los poderes públicos en Venezuela. Lo veíamos ahí parado sobre una tarima, mucha gente esperaba que eso suceda. Le habían pedido en estos cabildos abiertos que se encargue él y él lo dijo: yo me puedo encargar del Ejecutivo, pero necesito respaldo de la sociedad civil, de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional. Para hoy fue convocada esta gran marcha en un día histórico que no es cualquier día para los venezolanos, un 23 de enero del 2019. ¿Era esto o es esto? ¿Cumple el objetivo primordial que tenían los venezolanos al salir sin temor, sin miedo, a decir lo que han dicho durante muchos meses atrás? Claro que sí. Durante mucho tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de seguir, analizar y ser conscientes de la importancia de la calle en los términos de la salida de la sociedad, del pueblo venezolano a protestar en contra de un régimen opresor y de manera particular para exigir el retorno a la democracia. Pero hay una cantidad de hechos que empiezan a fortalecer no solamente la idea, sino la consolidación jurídica de un nuevo mandatario, Miraflores. La vocación ciudadana que se va a mantener durante mucho tiempo está claramente identificada. El único poder legítimo que ha sido reconocido por la comunidad internacional o por un sector mayoritario de la comunidad internacional es precisamente la Asamblea Nacional. Se autoproclama como presidente, quien en estos momentos ostenta también la calidad de presidente, siguiendo lo establecido en la Constitución bolivariana. Ya viene el reconocimiento del presidente Donald Trump y muchos otros mandatarios muy seguramente van a adoptar decisiones similares. Desde ese punto de vista, yo creo que estamos en una oportunidad histórica, no solamente para garantizar la salida de la dictadura y la llegada de la democracia, sino pues de manera especial para garantizar que no exista la más mínima posibilidad de un derramamiento de sangre por cuenta de visiones contrarias frente a quien ostenta el poder en estos momentos en Venezuela. Vamos a dar paso inmediatamente a la capital estadounidense. Vamos inmediatamente con Emiliana Molina, nuestra periodista, que tiene reacciones más sobre los venezolanos en general que se han dado cita también fuera del país, como lo decimos, fuera de Venezuela, para pedir que se declare inconstitucional y legítimo el gobierno del segundo mandato de Nicolás Maduro y, por supuesto, a partir de esta juramentación que ha hecho Juan Guaidó. Adelante, Emiliana. Ruth, pues ¿qué tal? Aquí todos en Washington, los manifestantes están felices por esta noticia y en especial porque en los últimos minutos el presidente estadounidense Donald Trump, por medio de un comunicado de la Casa Blanca, acaba de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, algo que están celebrando aquí los manifestantes en esta convocación en frente de la estatua de Simón Bolívar y de la OEA. Y justo a mis espaldas está hablando el enviado especial ante la OEA por parte de Juan Guaidó, Gustavo Tarre, con periodistas, pero minutos antes nos dio declaraciones a NTN 24 en exclusiva, asegurando que el día de mañana en la sesión extraordinaria de la OEA será el último día que el embajador Moncada esté sentado en esa silla. El proceso indica que hay fases y que hay partes que hay que ir cumpliendo, ¿no? Yo ayer tuve una reunión con el secretario general Almagro y ya empiezo a reunirme, ya tuve una primera reunión con embajadores acreditados ante el Consejo Permanente y en eso voy a seguir. Y las cosas evolucionan a un ritmo que no lo vamos a poner nosotros. Es decir, lo que está pasando hoy en Venezuela va a acelerar muchas cosas. Yo no les sé decir en qué momento voy a sentarme yo en la silla de Venezuela. Lo que sí les puedo asegurar es que mañana es la última vez en que se sienta Moncada. Mañana será la última vez que se sienta Moncada. Entonces, ¿usted ya presentó los credenciales ante la OEA? No, estamos empezando eso y es un proceso. Y el proceso tiene fases. Y mire, nosotros queremos restablecer el Estado de Derecho. Y lo que no queremos es empezar violando las normas. Estamos muy agradecidos a Luis Almagro, pero vamos a seguir todos los pasos que el ordenamiento de la OEA establece. ¿El señor Moncada se está esperando esto? ¿Han hablado, tenido algún tipo de comunicado con él? Yo ni lo he tenido ni lo quiero.
Moncada representa la usurpación y no da ningún signo de arrepentimiento. Si lo diera, pues ya sería otra cosa. ¿Y entonces Venezuela sale de la OEA o Moncada sale de la OEA? Venezuela no sale de la OEA. Precisamente una de las cosas que ya hicimos ayer es retirar la solicitud de abandono de la OEA que había introducido el gobierno de Maduro. Y eso tenemos la esperanza de que el Consejo Permanente mañana lo apruebe. Es decir, ya ese lapso de un año que estaba corriendo deja de correr y Venezuela regresa. Ahora va a regresar sin Moncada, pero la fecha es lo que no tenemos todavía. Ok, entonces por ahora lo que estaba pensando el secretario Almagro de suspender a Venezuela de la OEA, si este proceso de ellos de retirarse continuaba, ya no va, porque mañana se va a Moncada. La suspensión se hace sobre la base del requisito que establece la Carta Democrática. En consecuencia de eso, seguimos hablando de un proceso, hay que buscar los votos, hay que hablar con la gente, hay que explicar muy bien quiénes somos y qué queremos. Para mucha gente, para todos esos embajadores que se sientan allí, el nombre de Juan Guaidó hace 15 días no decía nada. Y bueno, eso es lo que tenemos que empezar a explicar. Bueno, como acaban de escuchar en esta entrevista en exclusiva con NTN 24, Gustavo Tarre asegura que mañana será el último día que Moncada esté sentado en la silla de la OEA. Hay que recordar que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, ya había pedido retirarse de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, él asegura que acaban de retirar esta petición, que Venezuela se queda en la OEA, y se va a llevar a cabo un proceso especial, no solo con Gustavo Tarre, sino también por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para continuar con los pasos después del día de mañana de esta sesión extraordinaria. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. ¿Es posible hacer esto, llevarlo adelante en la Organización de Estados Americanos? Mañana en una votación que se dé tendría Venezuela el apoyo, tendría Juan Guaidó el apoyo de la comunidad internacional. Sobre ello vamos a ir con Jairo Libreros, que sigue con nosotros. Hacemos una pequeña pausa, quédense allí. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Vamos inmediatamente a revivir el momento de la juramentación, lo que ha sucedido hace aproximadamente una hora. El joven de 35 años, nacido en Vargas, el litoral caraqueño, Juan Guaidó, ocupa el puesto de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se ha juramentado como el presidente temporal de los venezolanos. Escuchamos. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios lo premie, sino que os condenen. Ahora, hermanos venezolanas y venezolanos, sabemos que esto no es algo de una persona. Sabemos que esto va a tener consecuencias. Sabemos
lo que es necesario para poder mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia. No vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional. Para poder lograr este cometido y restablecer la vigencia de esta Constitución, yo le pido hoy a toda Venezuela, a todo venezolano, esté donde esté, que le... Durante una multitudinaria manifestación en el este de Caracas se ha juramentado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela. Ocurre amparado en la Constitución. Él ha citado 3 artículos y ha dicho: frente a ustedes y frente a Dios voy a asumir las funciones del Ejecutivo. La pregunta ahora es, ¿qué viene? Así es que viene. Y esto mencionando un poco una encuesta que salió de Megaanálisis, cuando ya se sabía que iba a haber esta gran concentración y que la gente esperaba que de pronto Juan Guaidó se postule como presidente temporal de Venezuela. Esta encuesta decía que el 81.4% de los venezolanos aspiraba que Guaidó se juramente el día de hoy como presidente para que empiece a ejercer como tal. Y el 84% quiere que Maduro se vaya y entregue el poder. Lo decían de facto. Un muchacho de 35 años, como lo decía antes de presentar la juramentación, una persona que sí ha tenido un recorrido político, pero no pertenece a estas grandes filas... Grandes, los partidos tradicionales. Exacto, los partidos tradicionales. Salió a la luz un hombre hace pocos a quienes de pronto no le tenía mucho seguimiento. ¿Cuánta confianza puede generar una persona como Juan Guaidó, que se ha convertido ahora en un fenómeno porque internacionalmente ya se lo está reconociendo como el presidente de Venezuela? Nada más ni nada menos, ¿quién podría sacar del poder a alguien que estaba agarrado en Miraflores? Jairo. Sin duda existen muchas preocupaciones por cuenta de las condiciones, las calidades y de manera particular la experiencia que tiene el presidente o el nuevo presidente interino en Venezuela, pero hay que tener en cuenta que los gobiernos no son asuntos de personas, son asuntos de instituciones, de cumplimiento de la Constitución y de cumplimiento de la ley. De un lado, sin lugar a dudas, el apoyo social, no solamente para un cambio de gobierno, sino de manera especial para la salida del dictador, es un contexto popular que le da la oportunidad a quien detenta el cargo de presidente de la Asamblea Nacional de suceder en el poder en Miraflores a la persona que en estos momentos está usurpando el poder. Carlos lo decía muy bien y creo que vale la pena traerlo nuevamente a colación. Hay que tener en cuenta que el artículo 233 de la Carta Política de Venezuela es clara y es precisa. La Asamblea Nacional tiene la facultad de decretar la vacancia del poder en el caso de quien ostente la condición de presidente en Venezuela. Ese acto ya se sucedió. Luego hay que tener en cuenta otras normas constitucionales en donde está claramente identificado que la Asamblea, pero de manera particular quien ostente el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, inmediatamente asume la calidad de presidente interino de Venezuela. Desde ese punto de vista de la sucesión, tal cual como lo establece la Constitución y la ley, le corresponde a quien sea la persona que tenga la calidad de presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso nos toca un hombre muy joven, sin lugar a dudas es claro y es preciso, pero también hay que tener en cuenta que él se ha destapado durante los últimos meses como un líder político que no solamente tiene las condiciones necesarias para hacer la transición de la dictadura a la democracia, sino para concitar la atención de un sector mayoritario en Venezuela que está desesperado con la crisis humanitaria, que no soporta un día más la dictadura de Maduro y quiere un cambio político, y el cambio político en estos momentos es el presidente interino de Venezuela. Jairo, fuentes del gobierno canadiense han dicho que el gobierno de Justin Trudeau va a reconocer a Juan Guaidó. Una mano más, otro sostén internacional para el presidente interino de Venezuela, que ha jurado aproximadamente a las 12:40 del mediodía. Ha pasado poco menos de una hora y 2 gobiernos ya se han pronunciado. Probablemente le sucederán otros, como ha ocurrido con el Grupo de Lima, que frente a una posición, digamos, casi unánime, sacando a México, que no ha apoyado ahora que ha asumido Andrés Manuel López Obrador, sigue diciendo Venezuela no está sola. Y hablaba Ruth de un joven de 35 años asumiendo, pero con un discurso bastante fluido, con un discurso que llega a la emoción sin dejar de lado la legalidad, el sustento jurídico para la acción que está llevando adelante la oposición en Venezuela, como hace muchos años no se veía. ¿Crees
en esa cohesión de las fuerzas políticas alrededor, no digamos de él porque sea Juan Guaidó, sino de la figura que en esta coyuntura está asumiendo tamaña responsabilidad. Carlos, retomo una frase que yo creo que vale la pena traer nuevamente a colación y es: la suerte está echada. Independientemente de quién sea en estos momentos el nuevo presidente interino de Venezuela, independientemente del querer del dictador Maduro y de toda esa parafernalia que lo rodea, hay una cantidad de personajes que están más interesados en mantener los privilegios económicos de la dictadura que en el porvenir de Venezuela. Aquí hay un acto claro y preciso: el reconocimiento de un joven de 35 años por parte de la comunidad internacional. Ya lo mencionabas, muy seguramente en los próximos minutos viene el reconocimiento oficial por parte del jefe del gobierno de Canadá. Donald Trump desde la Casa Blanca hizo lo propio. Muy seguramente las comunicaciones entre los cancilleres y presidentes o jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Lima en estos momentos están buscando tener una posición conjunta para que el Grupo de Lima, muy seguramente sin México, reconozca al nuevo presidente interino. En estos momentos lo de menos es las fricciones que se pueda dar al interior de la oposición en Venezuela. Ya hay un presidente nuevo de Venezuela que tiene reconocimiento ante la Asamblea Nacional y ante presidentes exteriores. Ese es el tema vital en estos momentos. Lo que ocurra de ahí en adelante es otra cuestión. Hay que tener en cuenta que el cargo que va a asumir lo obliga a convocar a elecciones universales, libres, en donde se respete no solamente la voluntad de los ciudadanos, sino de manera particular en donde el poder popular, que en última instancia es donde reside la capacidad que tiene el Estado para ejercer el poder legítimamente, se conduzca y se suceda. Ese es el papel que él tiene que cumplir: ser un presidente interino, convocar a elecciones y apostar nuevamente por una democracia. Pensar que en estos momentos sectores de la oposición pretendan desconocerlo o que tengan una postura que no sea coherente, yo creo que no es real ni se compadece con la dimensión histórica de lo que estamos viendo. 38 en Venezuela, por una parte la gran marcha por parte de la oposición que está casi, ahí vemos las imágenes, hablan por sí sola, multitudinaria la convocatoria, la respuesta a esta convocatoria que ha tenido por parte de los opositores en Venezuela, pero también, como lo mencionábamos hace un momento, Carlos, pues el oficialismo suele, en este tipo de casos, llamar a una contramarcha para que las personas afín al madurismo expresen su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Esta, en cambio, es la marcha del oficialismo. Personas que se han dado también una convocatoria. Ha hablado hace un momento Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez habló también. Se esperaba la locución de Nicolás Maduro. Aproximadamente se había anunciado que a las 11:30 de la mañana iba a estar sobre la tarima hablándole a los seguidores. Jairo, ¿qué puede estar pasando ahora en el Palacio de Miraflores? No tenemos una bola de cristal, sin duda alguna. No sabemos quién va a salir a dar su primera reacción de parte del oficialismo con lo que ha pasado con Juan Guaidó. Pero no tenemos una bola de cristal, pero lo que sí es cierto es que ahí estamos viendo las imágenes de la marcha oficialista de estas personas que se quedan esperando ese discurso que no llega. ¿Con qué puede salir Nicolás Maduro? Pues la pregunta del millón, quizás la más importante en el transcurso del día, es cuál es la postura que va a adoptar en estos momentos Nicolás Maduro como dictador de Venezuela. Pero yo creo que se deben respirar momentos muy críticos, porque está claro que esta es una crisis que no solamente tiene repercusiones nacionales, compromete la seguridad jurídica de Nicolás Maduro como dictador y de todo el cuerpo asesor de ministros, de jefes de departamentos y demás que en estos momentos le dan vida a la dictadura de Maduro. Ellos deben estar muy preocupados. Vamos a hacer, Jairo, una pausa para comerciales, vamos a regresar en breve. Hay mucho más por decir alrededor de esto. Más allá de lo que podemos creer que va a pasar, es lo que está sucediendo. Uno tras otro se han dado estos apartes de esta noticia en un día ya histórico para Venezuela. Hacemos la pausa, ya vamos a volver con mucho más. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo.
Sigue la información en desarrollo en Venezuela a propósito de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado. Seguimos en NTN 24 atentos a lo que ocurre en Caracas, en otras ciudades del país y, por supuesto, atentos a lo que va a ser la reacción de Nicolás Maduro, a quien esperan los simpatizantes del oficialismo en una marcha que fue convocada también por el régimen para hoy y que están allí en el oeste de Caracas aguardando bajo el sol de la capital venezolana porque haya un pronunciamiento de Nicolás Maduro, declarado usurpador por la Asamblea Nacional de Venezuela y también por parte de la comunidad internacional. Entre tanto, vamos a revisar otros temas de la agenda informativa. La batalla por el muro fronterizo entre Estados Unidos y México va a ser larga. Eso es lo que augura uno de los más recientes tweets de Donald Trump sobre el tema. El presidente se le dio a su bancada republicana un nuevo eslogan y pidió que lo utilicen para promover la idea de la necesidad de una barrera divisoria en la frontera sur de la Unión Americana. Con esta rima, Build the Wall and Crime Will Fall, lo que traduce construyan el muro y el crimen va a caer, Trump le da un nuevo empuje a esa promesa de campaña. El mandatario dice que el nuevo lema va a ser usado hasta que se termine la construcción del muro, según él, en los próximos 2 años. La nueva frase creada por Trump bien podría convertirse en una de las más recurrentes de cara a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2020. Construyan el muro y el crimen caerá. Este es el nuevo tema para los próximos 2 años hasta que el muro sea terminado. Ahora está bajo construcción para el Partido Republicano. Úsenlo y recen. Y a esta hora el Papa Francisco cruza el Océano Atlántico a bordo del avión papal y en pocas horas va a llegar a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. Durante el vuelo, el sumo pontífice hizo referencia al muro fronterizo anhelado y planteado por el presidente Donald Trump. El Papa saludó a unos 70 periodistas que viajaban con él. Uno de ellos le comentó que acababa de volver de cubrir esta información sobre la caravana migrante y que había visto el muro que llegaba hasta el océano. A esto el Papa le contestó con la siguiente frase: es el miedo que nos vuelve locos. Durante la pasada campaña presidencial en los Estados Unidos, Francisco criticó indirectamente a Trump, abogando por construir puentes y no muros entre los pueblos. Se espera que la migración sea uno de los principales temas que aborde el líder de la Iglesia Católica durante su estadía en Centroamérica. Y es que se espera que el Papa Francisco llegue a territorio panameño sobre las 4 de la tarde hora local. Su visita a Panamá es el viaje internacional número 26 del pontífice y el 7º país de Latinoamérica que visita en su pontificado. El Papa va a ser recibido por el presidente Juan Carlos Varela y tras una breve ceremonia de bienvenida se va a retirar a descansar en la nunciatura en la que se va a alojar. Cerca de 5.000 jóvenes de diferentes nacionalidades participan en los encuentros con el pontífice. Saludamos a esta hora a nuestro enviado especial a Panamá, Jason Calderón, con el tema. Jason, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros continuamos con esta cobertura especial de NTN 24 y Noticias RCN sobre la visita del Papa Francisco a Panamá. En unas horas va a llegar el pontífice exactamente a las 4:30 de la tarde al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Mientras tanto, son miles los feligreses que se preparan en las diferentes vías y aquí en este parque, que se ha denominado el Parque del Perdón, para recibir al Papa Francisco. Miren ustedes cómo se preparan los fieles. Han instalado confesionarios a lo largo de este lugar donde los feligreses y los peregrinos que se quieran confesar pueden tener un encuentro con los sacerdotes previo a la llegada del Papa Francisco. Estos confesionarios, les cuento, tienen de especial que fueron diseñados por reclusos, personas de las cárceles La Joya y La Nueva Joya. Recordemos, el Papa ha mostrado su predilección en muchas ocasiones por esas personas que están en las cárceles y que han reflexionado sobre su error. Los preparativos están listos, serán 9 eventos masivos, 23 kilómetros que va a recorrer el Papa una vez llegue aquí a Ciudad de Panamá. Y dentro de toda esta operación, 30.000 hombres de las autoridades están garantizando la seguridad del sumo pontífice. Más de 30.000 hombres estarán a cargo de la seguridad durante la llegada del Papa Francisco a Ciudad de Panamá.
el pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde será recibido por el presidente Juan Carlos Varela. Tendrá un recorrido inicialmente en vehículo cerrado, posteriormente hace cambio a papamóvil y este cambio a papamóvil lo lleva directamente hasta la Nunciatura Apostólica. A partir del jueves, el Papa oficiará misas masivas en distintos puntos de la capital panameña, entre ellos la conocida como Cinta Costera, donde han sido cerrados más de 3 kilómetros de vías para congregar a los jóvenes asistentes. Hemos tenido un grupo significativo de oficiales de los diferentes estamentos de seguridad del Estado y emergencia preparando esta llegada del Santo Padre. Otra enorme estructura se levantó en el llamado Metropark, a unos 10 kilómetros al este de Ciudad de Panamá, donde se oficiará la misa campal final de la JMJ el 27 de enero. Durante su estancia en Panamá, el pontífice también mantendrá reuniones con el gobierno panameño y el obispado centroamericano, realizará una visita a un penal para jóvenes y un albergue social. Es la primera vez que el Papa Francisco llega a territorio centroamericano, pero también la primera jornada mundial de la juventud que tiene lugar en la región. El Papa ya había venido a Latinoamérica para otra jornada mundial de la juventud en Brasil. Por eso muchos jóvenes de Colombia, que aunque vieron al Papa en septiembre de 2017, no habían tenido la oportunidad de participar en una jornada mundial de la juventud, viajaron hasta Ciudad de Panamá. Y esta es una de las delegaciones más grandes. Esperan un mensaje de unidad, un mensaje de perdón por parte del Papa Francisco, quien ha expresado su apoyo y su condolencia a propósito del atentado terrorista en Bogotá que cobró la vida de 20 uniformados. Sosteniendo la bandera tricolor, los jóvenes colombianos que han llegado a Panamá para ver al Papa esperan las oraciones del pontífice para que Colombia se convierta en un pueblo de verdadera paz. Para que podamos ser verdaderamente un pueblo joven, pero ante todo un pueblo de oración, un pueblo de encuentro que nos lleve a una realidad de transformación, de paz, pero desde el interior. No solamente la paz, como sabemos, no es la ausencia de la guerra, sino es una realidad muy interna que tiene que empezar por cada uno de nosotros. Rechazaron el atentado con carro bomba a la sede de la Policía General Santander en Bogotá, sobre el cual el pontífice expresó conmoción y tristeza. Dar un mensaje de paz para todo el mundo, que este tipo de acciones no se pueden permitir, no pueden suceder en ninguna parte del mundo. Agradecieron el apoyo y la solidaridad de Francisco con las familias colombianas de las víctimas y esperan que todo mejore a través de la paz, la reconciliación y el perdón. Muchísima fuerza, que hay que rezar, hay que encomendarse a Dios, hay que ver esto del Papa para poder aprender, reflexionar, pensar que esto fue una caída muy fuerte, pero que la vida sigue adelante y que a pesar de que te caigas hay que seguir adelante y que todo va a estar mejor. Se vive, se siente, Colombia está presente. Los jóvenes colombianos dicen sentir una gran emoción por fortalecer su fe católica y encontrarse con Francisco nuevamente, ya que muchos pudieron verlo durante su pasada visita a Colombia en septiembre de 2017. Las autoridades panameñas estiman que en los eventos del Papa Francisco, que van a ser alrededor de 10 intervenciones, 10 misas en las que va a hablar el pontífice, participen unos 350.000 jóvenes. Han hecho un llamado a las personas a actuar con precaución, a tener una jornada de fe, de reflexión, más que de turismo, y aprovechar esta avenida del Papa Francisco para escuchar el mensaje que tiene para los jóvenes, particularmente centroamericanos. En unos minutos vamos a estar trasladándonos a las vías que van a ser cerradas para la llegada del Papa Francisco y desde ahí vamos a estar emitiendo para ustedes en vivo y en directo cuando aterrice el Papa y se monte en el papamóvil para saludar a todos los que lo esperan aquí en Ciudad de Panamá. Retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Jason. Gran emoción en la comunidad católica en el mundo. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos para seguir hablando de lo que ocurre en Venezuela. El presidente Donald Trump ya en su cuenta de Twitter ha hablado sobre el tema. ¿Qué dijo? En segundos les contamos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Último minuto. NTN 24. Ya en su cuenta personal de Twitter, el presidente Donald Trump ha hablado sobre la situación en Venezuela luego de la juramentación de Juan Guaidó
pasado el mediodía, hora en la capital venezolana. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido por largo tiempo, por mucho tiempo, en las manos del ilegítimo régimen de Maduro. Hoy yo he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Lo había adelantado el senador Marco Rubio en la cuenta de la Casa Blanca, luego hubo un comunicado en la cuenta del vicepresidente Mike Pence y ahora es Donald Trump en su cuenta de Twitter que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela luego del acto que realizó en el este de Caracas. Volvemos a esta hora nuevamente a las calles de Caracas con nuestro periodista Luis Laya, quien se encuentra en uno de los puntos de la concentración opositora. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela la oposición se ha movilizado en más de 55 puntos. En la ciudad capital ha sido multitudinaria la protesta. Las principales avenidas y autopistas de la ciudad han sido tomadas por manifestantes. Más temprano, al oeste de la ciudad, hubo enfrentamientos con funcionarios de la Guardia Nacional que impidieron la concentración de los manifestantes. Sin embargo, esta fluyó y los manifestantes han marchado hasta el punto de concentración ubicado al este de la ciudad. Sabemos que estamos ya en un punto extremo, en la encrucijada final, en la cual además todas las fuerzas se han desplegado. Lo dijimos siempre, esto es un estado criminal que solo va a salir con fuerza y coraje. Y eso es lo que hoy existe. Hoy sabemos que la comunidad internacional ha sido explícita e inequívoca. Los gobiernos democráticos de este hemisferio se lo han dejado clarísimo a Nicolás Maduro. Aquí ya nadie está pidiendo que cambie sus políticas o que incluso libere a los presos políticos o no persiga a los medios. Aquí lo que está planteado, y la comunidad internacional así lo ha dicho, es la salida del Estado criminal y una transición a una república, a una verdadera república. Yo estoy segura que ellos están de este lado y que muchas veces trabajan como trabajan y actúan como actúan por temor a no tener que llevarles de comer a su familia. Esto es un trabajo por Venezuela, por la Venezuela de todos los colores, por la Venezuela de todos. Si una garantía puede tener hoy el que está en el otro lado, el que todavía cree en el oficialismo, es que nosotros vamos a trabajar por la unión de este pueblo, que nadie nunca más nos separe ni nos divida. Manifestantes aseguran que a pesar del miedo vivido en el año 2017 durante las protestas y de las consecuencias que estas han dejado, han salido a la calle. Indican que es tiempo de un cambio en Venezuela. No está aquí, me llamó esta mañana llorando porque él quería estar aquí. Y yo le dije, papi, yo salgo por ti, yo nunca salgo porque a mí me da miedo. Y le dije, yo salgo por ti, papi, no te preocupes, y aquí estoy por él, porque a él lo dejaron ciego. Por eso vine. Por su parte, la oposición venezolana ha hecho un llamado claro a los funcionarios de la Policía y de la Guardia Nacional, tanto la Fuerza Armada como las policías civiles, a que respeten la libertad de protesta de los ciudadanos y a que no ataquen estas concentraciones. Y les dije claramente que llegó el momento. Ya no pueden mantenerse en una posición de indiferencia. El país y el mundo no lo va a aceptar más. Si no actúan en este momento y se colocan del lado de los venezolanos, de la Constitución, de su juramento, estarían siendo cómplices de esta destrucción de Venezuela y además serían hundidos con el régimen que se está hundiendo. Entonces es su decisión y es una decisión estrictamente individual. El mensaje a cada ciudadano militar, a cada soldado venezolano: esta es la hora de decidirse, Venezuela lo necesita. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y también se siguen dando estas muestras de apoyo. Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. Es el tuit que ha publicado hace solo segundos Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay. Vamos a agradecer a Jairo Libreros, quien salió inmediatamente después de la asunción de Maduro en este segundo periodo. Fue uno de los primeros que dijo, no reconocemos como legítimo al nuevo mandato de Nicolás Maduro. Lo hizo en el foro de Davos diciendo, no me importa la diplomacia, aquí está mi canciller que me hace señas, pero yo no voy a ser diplomático, no reconozco a Maduro, no reconozco el régimen.
Vamos a agradecerte, Jairo Libreros, por haber estado con nosotros, analista permanente de NTN 24, en lo que ha sucedido en las últimas horas en Venezuela. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien se ha juramentado como presidente temporal de los venezolanos. Vamos a tener la ampliación, reacciones también de lo que se vaya dando paulatinamente en nuestros espacios informativos. Rompemos programación habitual aquí en NTN 24, el canal de las Américas, en cualquier momento. Gracias por estar con nosotros. Tengan una feliz tarde.